Ya habíamos comentado que la situación en Asia era bastante preocupante, sin embargo, ahora lo que ha decidido hacer Corea del Norte ha activado las alarmas en todo el mundo, y es que han lanzado a la prueba un misil balístico con ojivas nucleares. Esto se hace a la antesala de la reunión entre Corea del Norte con Rusia. ¿Qué es lo que está pasando en esta parte del mundo? Vamos a comentarlo. El gobierno de Corea del Norte ha efectuado el día de hoy un ensayo con un misil balístico con combustible sólido de alcance intermedio. Esto lo ha informado la agencia estatal del país asiático KCNA. Sin embargo, lo que empieza a preocupar es lo que dice el propio texto. Comenta que el objetivo de la prueba era verificar las características de planeo y maniobra de la ojiva hipersónica de alcance intermedio y la fiabilidad de los motores multietapa de combustible sólido. Se detalló de las propias autoridades norcoreanas. Se dice que, este disparo de prueba no afectó a la seguridad de ningún país vecino y no tuvo nada que ver con la situación regional. Pero el hecho de que la propia KCNA hable de que la situación regional no tiene nada que ver demuestra que algo realmente está pasando. Corea del Norte explicó que la prueba forma parte de las actividades regulares de la administración y sus institutos científicos de defensa afiliados para desarrollar potentes sistemas de armas. El ensayo se produce en momentos en el que se ha elevado la tensión en la península de Corea, sobre todo porque el gobierno de Kim Jong-un considera como una amenaza los ensayos militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Apenas el pasado 5 de enero, Seúl había ordenado la evacuación de los habitantes de la isla Yeongbyon ante lo que ellos dicen aparentes señales de provocación militar, supuestamente ejecutadas por Pyongyang, es decir, que están sacando a los ciudadanos, a la población que está cerca a la frontera entre ambos países. Corea del Sur ha dicho que Corea del Norte lanzó unos 200 proyectiles de artillería cerca de estas islas que cayeron en el territorio norcoreano. La última espiral que se está viviendo de tensiones está sacudiendo poco a poco la península de Corea, que ha empezado a finales del 2023. Recordemos que el 29 de diciembre Corea del Sur empezó a lanzar simulacros de misiles con fuego real cerca de la frontera con Corea del Norte, efectuados conjuntamente con las fuerzas estadounidenses. Y de hecho, el 1 de enero, el líder norcoreano Kim Jong-un ordenó destruir a Estados Unidos y a Corea del Sur de un solo golpe y sin vacilar, si optan por conducirse por el camino de la confrontación y provocan un conflicto en la península coreana. En este contexto, por ejemplo, lo que ha comentado en este caso un dirigente norcoreano, Kim Jong-un, es que se da la necesidad de acelerar más el desarrollo radical de las capacidades de defensa nacional. Y lo que llama la atención es que previamente a esta situación se dio a conocer que, Rusia y Corea del Norte se iban a reunir, sobre todo los ministros de Exteriores, y recordemos que Occidente de un tiempo a esta parte ha estado señalando y criticando a Corea del Norte por lo que ellos han denominado su participación en el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque según ellos, los de Corea del Norte le estarían entregando armamento, misiles de largo alcance a los rusos. Pero esto llama sobre todo la atención. ¿Cómo es posible que hablen de una participación de Corea del Norte en el conflicto ucraniano cuando ellos, cuando le están enviando armamento a Ucrania, dicen que no son parte del conflicto? Agarrándose de eso, Corea del Norte ha respondido diciendo que ellos realmente no tienen nada que ver. Lo único cierto es que la tensión está servida y en este escenario los bandos están bastante marcados. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Por qué Corea del Norte ha empezado a probar ojivas nucleares? La administración de Benjamín Netanyahu se prepara este 2024 con un presupuesto de guerra que aumentará los gastos de necesidad bélica ante el conflicto con Hamas en Gaza y la escalada regional. Esto lo ha anunciado el día de hoy el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Si hablamos de escalada regional, hablamos de lo que Estados Unidos supuestamente no estaba buscando. Recordemos que incluso el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había salido a decir que ellos estaban muy preocupados y que no querían que
que este conflicto se vuelva regional, pues para los de Israel esto ya es así y por eso tienen que presentar este presupuesto de guerra. Y sí, esto se ha dado precisamente antes de una reunión del gabinete para votar una enmienda al plan presupuestario. Netanyahu ha reafirmado que la ofensiva para desmantelar al grupo islamista en la franja aún va a llevar muchos meses, por lo que hoy se presentó ante el gabinete ministerial a lo que él ha definido como este presupuesto de guerra, según ha informado su propia oficina en un comunicado. Si bien este presupuesto es un presupuesto anual, también lo es para un año en el que estamos en conflicto, terminó enfatizando el propio Netanyahu. Según él, esto requiere que se incurran en gastos de seguridad mucho mayores a los que todos habían planeado. Mientras se cumplen hoy 100 días del conflicto entre Hamas tras los ataques del grupo islamista del 7 de octubre, lo que él dice es que es un momento de guerra. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es cubrir estos gastos. La meta, según dice Netanyahu, es dar a Israel los recursos para seguir librando el conflicto hasta concluir con la eliminación de Hamas en Gaza, la devolución de los rehenes que siguen en la franja y el establecimiento de la seguridad en el norte y en el sur de Israel, para que las decenas de miles de residentes evacuados ante la escalada de violencia regional puedan regresar a sus hogares. El propio Netanyahu ha dicho que entre los gastos añadidos a la revisión del presupuesto de este año hay ayudas económicas y compensaciones por alrededor de 360,000 reservistas que fueron movilizados. De hecho, él contempla también partidas para reconstruir las comunidades de kibbutz, que son granjas colectivas, que fueron destruidas o gravemente dañadas durante los ataques de Hamas el 7 de octubre. Es decir, que hasta ahora no han sido reparadas y de hecho se ha dado prioridad a la respuesta militar frente a la franja de Gaza. El primer ministro ha asegurado que, aumentar los gastos de guerra va a hacer que se generen recortes en varios ministerios, incluido el suyo. Según él dice, casi no habrá aumentos de impuestos más allá de una mayor tasación sobre beneficios bancarios y el tabaco, pero enfatizó que deberán hacer adaptaciones y que el déficit se va a elevar. Netanyahu no ha detallado, sin embargo, la cantidad en que se van a aumentar los gastos de seguridad y para la guerra, ni cuánto puede subir el déficit. De hecho, lo que se está comentando es que en estos 100 días de conflicto con Hamas que se están viviendo y que incluso tienen que ver ahora con milicias palestinas, con Hezbollah y la frontera del Líbano, son un número de cantidad en dólares que sencillamente Israel no puede tener. Es decir, que se los están prestando de sus aliados. De hecho, hace poco, el propio gobernador del Banco de Israel instó a Netanyahu a mantener la disciplina fiscal ante la revisión del presupuesto de este 2024. Lo que está diciendo, por ejemplo, la prensa, en este caso el propio Yaron, apeló a compensar los gastos con recortes y aumentos de más impuestos, ya que ha calculado que la guerra costaría unos 210,000 millones de shekels. Estamos hablando de unos 51,000 millones de euros solamente en defensa y en compensaciones, y esto sin contar lo que todavía está por calcularse. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.